de la mañana, 53 minutos. El abogado Humberto Villegas Zapata está esta mañana en cabina. Tito Villegas, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Gusto me da saludarte. Igualmente, Tito, siempre es un gusto tenerte en cabina y creo que la ocasión lo amerita, porque a muchos nos sorprendió el anuncio de tu interés por participar en la contienda por la CNOP, un sector de tu partido, el Revolucionario Institucional, y llama la atención porque en un primer momento habías dicho y compartido tu interés en participar por la dirigencia estatal, cuando Erubiel Alonso y Evaristo Hernández y todo esto, ¿no? Sin embargo, declinas participar, te invitan a que continúes siendo árbitro y declinas seguir al frente de ese órgano del Partido Revolucionario Institucional, y de pronto pues te sentíamos de alguna manera al margen. Se decía que tenías una posición en el Comité Ejecutivo Estatal, un ofrecimiento por lo menos, y de pronto aparece Tito Villegas y dice: quiero ir por la CNOP. ¿Qué pasó, Tito? Porque no entendemos. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay algunas cosas que explicar, porque se llena de especulaciones todo lo que es duda. En primer lugar, yo me retiré de la Comisión de Procesos Internos, pues porque yo sentía que mi contribución ahí estaba limitada en virtud de que yo no coincidía con algunos criterios de la forma en que debía conducirse el proceso. Y no voy a hablar de esto porque el proceso para la elección de dirigente estatal. Sí, entendí que hubo un esfuerzo importante entre todos los que participamos. Yo me integré al último porque yo participaba con el carácter de ser presidente de la Comisión de Procesos Internos, pues además porque me lo pidieron, para participar de los acuerdos que podían tener los aspirantes y obtener a alguna persona que pudiera ser Pero postulado. Tú eras aspirante. Con posterioridad yo me sumé a ser aspirante, porque sentí que podíamos también contribuir a eso y que teníamos condiciones. Sin embargo, bueno, pues las cosas no solamente se dan en razón de simpatía, sino otro tipo de factores que concurren en el ejercicio de una... ¿Acuerdos de grupo? ¿A eso estarías refiriéndote? Sí, por supuesto. Inclusive esto no es extraño ni es malo, porque inicialmente se propuso que tuviéramos un acuerdo, aún yo no estando como aspirante, con el propósito de que el Comité Ejecutivo Nacional, ante la ausencia de instancias locales, pudiera conocer de una persona que se pudiera postular como candidato de consenso, de acuerdo al mayoritario. Pero no fue así, o sea, nos tardamos, y luego el delegado nacional se enfrentó a dificultades porque él no tenía facultades para poder expedir la convocatoria, en virtud de que era una facultad del Comité Ejecutivo Nacional y se le exigía con apremio de que publicara la convocatoria. Teníamos algunas distorsiones. Luego nos enfrentamos también... Sí, cada vez que no salía la convocatoria, que pedían que se publicara y que parecía que no, y se daba una fecha y se llegaba a la fecha y nada, y seguía pasando el tiempo. Bueno, pues esa fecha incluso estaba bastante en duda. Más bien era un error pensar que nos sujetábamos a las fechas que establecían reglamentos anteriores a la reforma de los estatutos. Los estatutos luego contemplaron una regulación para la expedición de las convocatorias que ampliaba la forma de regular la expedición, distinta como lo decían los reglamentos. Antes había una marcación de 30 días a partir de la fecha de la celebración del Consejo Político, algo así. Pero lo importante aquí era que para la expedición de la convocatoria tendría que mediar un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, y ese no se había expedido, de tal manera que un delegado nacional, por muchas atribuciones que tuviera, no podría comprometerse frente a los tabasqueños, los militantes priistas, a que en una fecha determinada se expediera la convocatoria, porque no tenía las facultades para ello. Entonces tuvimos que esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional realizara el trámite de tomar un acuerdo para poder respetar la legalidad de los estatutos. Pero tú me dices de entrada que hubo discrepancias y que por eso no aceptas ser árbitro. Sí, no voy a hablar de ello. Lo que pasa es que en estas cuestiones, Manuel, yo soy abogado, yo tengo mi criterio para determinadas decisiones, no me puedo desprender totalmente del criterio que yo tengo para tratar de adecuarme al criterio de los demás, que puede ser lo que convenga mejor
que en este caso es el partido. Pero entonces, si eres congruente... Pero no digo que fuera ilegal. Pero si eres congruente, sí, por supuesto, entiendes tú que no podías participar en algo que no se estaba haciendo correctamente. Sí, porque inicialmente yo percibí esto expresamente, no es el tema, de que no se pretendía que hubiera proceso, o sea, que era inconveniente no tener un proceso electoral interno para elegir a la dirigencia, en virtud de varias condiciones. Primero, que carecíamos de elementos económicos para poder desarrollar un proceso, y luego, pues, porque se ofrecía una confrontación, eran muchos los aspirantes, y todos de muy buena calidad, porque la calidad para mí la mide el trabajo eficiente y leal en el partido, y era un Evaristo Hernández, era Félix Eladio Sarracino, estaba Pedro Gutiérrez, que es un cuadro de primera, vaya, todos ellos. Y finalmente entró el presidente, el ingeniero Rubiel. Entonces ofrecía una confrontación de criterios, no de manera tan personal. Tú eras de los que estaba Gregorio Arias. Tú eras de los que se pronunciaba porque hubiese proceso. No, yo no tenía preferencia por el proceso. Sin embargo, la generalidad que establecen los estatutos, la generalidad del criterio que se establece en la Constitución de la República para los partidos políticos como instituciones de interés público, y hacer participar, así lo dice la Constitución, al pueblo en la vida democrática del país y en la integración de las instituciones, esto es la ley del país, nos lleva a entender que por regla general elegir dirigentes o postular candidatos necesariamente requiere de un proceso de carácter democrático, de que la militancia opine sobre la calidad de las personas que pudieran ser los candidatos del partido, y luego en nombre del partido ejercer el poder público para darle cumplimiento a los estatutos, de ser honesto, eficaz, de servir a la sociedad, de tener las causas presentes de la Revolución Mexicana, los ideales de la Constitución. Todo esto lo dicen los estatutos. Entonces es una doctrina que debe llevarse a la práctica cuando se ejerce el poder público, y ahí es donde la militancia tiene que decidir cuál es la mejor opción del partido en su concepto, que ellos son sus integrantes, para postularlos al ejercicio de una función pública. De tal manera que yo sí coincido en que los procesos deben ser democráticos para darle su calidad original a un partido político, que luego la eficiencia y la práctica te llevan a entender que no debe haber proceso porque hay confrontaciones, porque hay divisionismo, ¿no? Se pretendió que no hubiese proceso. Yo entendí que no querían que hubiera proceso. Por eso los obstáculos. Pues cuando ya la intención no tener un proceso democrático, entonces independientemente de que fuera a seguir adelante esa idea, pues ya no coincidía con la forma en que yo veía el proceso. ¿No te quisiste prestar? ¿No quisiste ser cómplice? Yo creo que no podría yo utilizar ese término, Emanuel, que está uno expuesto a que te lo digan, y te lo digan bajo el concepto que tienen las personas que te juzgan, la sociedad, y en este caso particular tú. No, yo lo que pensé es que si iba yo a ejercer de manera sin convencimiento mi función como presidente de la Comisión de Procesos Internos, antes que ocurriera eso, que me pusieran esa disyuntiva, yo preferí mejor declinar. Y decliné en la forma que todo el mundo lo sabe, sin denostar ni al proceso, ni la convocatoria, porque además era una facultad del Comité Ejecutivo Nacional. No me tocaba a mí juzgar sobre la convocatoria siendo presidente de la Comisión de Procesos Internos, así que yo me retiré en esa forma. Te retiras de esa forma, pero para que nos quede claro, si había discrepancias, ¿tú no estabas de acuerdo? No, por supuesto que no, si no, no hubiese yo, no me hubiese separado, no me hubiese yo quedado en la comisión, como lo he hecho, porque en 3 ocasiones el Consejo Político Estatal, que es el órgano superior dentro del partido para el debate, el consenso y los acuerdos, y vigilar los acuerdos para que se cumplan, es el Consejo Político Estatal. En 3 ocasiones yo fui electo para la Comisión de Procesos Internos por unanimidad. Yo no tuve problemas en ese sentido, hubieron 700 y tantas controversias, en ninguna ocasión tuve un revés jurídico. Tuve un reconocimiento, no solamente en los documentos, sino de manera personal, de algunos funcionarios del Poder Judicial de la Federación en la Sala Superior, sobre la forma en que estaban redactadas las propuestas nosotros de nuestra respuesta y el examen que se hizo de los casos. Por eso tú no quisiste avalar y te retiras. Bueno, yo dije, si llega un momento de que me coloquen esta disyuntiva,
pues va a ser muy complicado, ya estando en pleno proceso, retirarme, pues, al momento de que ya hubiera un proceso, un término de inscripción. ¿Por qué te estarían pidiendo que hicieras cosas que no? No me lo pidieron, pero yo sentí que si se daba esa posibilidad, ya iba a ser muy tarde y le iba a causar mucho daño al partido, que en ese momento me retirara yo. De tal manera que yo... ¿Preferiste retirarte antes? Sí, para que prepararan, porque contamos con gentes capacitadas en el partido para poder conducir el proceso, porque además el presidente de la comisión no es el todo, hay comisionados, tenemos 8 comisionados además del presidente, pero además es un órgano colegiado. Sin embargo, pues el presidente tiene voto de calidad y en el caso particular a mí me tocó conducir las orientaciones jurídicas porque pues yo tenía más experiencia en esto y además yo me especialicé en derecho público, de tal manera que yo podía conducir y orientar los criterios, que hasta el momento que yo me retiré nunca tuve un revés. Los reveses que le dieron al partido cuando anularon el proceso de elección del presidente del comité directivo estatal fue porque una violación flagrante de los estatutos, nuestro delegado nacional, que es amigo personal mío, que lo aprecio, que traía un antecedente, entonces nosotros obviamos una serie de trámites que ya las leyes y los criterios actuales no nos permiten obviar, que es una debida forma de conducción. Nosotros no hicimos la convocatoria, hicimos un acto de magia, donde en el mismo momento al Consejo Político se presenta el tema a discutir, presenta las renuncias del presidente, hacen las propuestas a los sectores, ahí mismo se inscribe, bueno, digo, una barbaridad. Simplemente la Corte en 5 líneas, con una impugnación que hizo Pedro Gutiérrez, sabe que hagan las cosas bien. Si tú hubieses sido el árbitro, lo hubieras hecho diferente. No, ocurre que los estatutos, los criterios y los antecedentes jurisprudenciales te indicaban que tenía que ser de otra forma. Pero en ese momento, cuando uno opina diferente, empiezan las críticas a pensar de que uno está obstaculizando las cosas. Oye, Tito, por esa razón fue que le dieron el revés al partido y se repuso el proceso conforme lo indicó ya la Sala Superior. Evaristo Hernández denunció mucho cargada a favor de un candidato. ¿Había un candidato en línea? Bueno, yo estaba como presidente de la comisión todavía. Yo respeto el criterio de Evaristo en el terreno del ejercicio práctico y las estrategias de promoción política, que las tiene muy bien logradas Evaristo, porque además en mi concepto ejerció un buen gobierno municipal. Yo lo pienso así. Yo recibí como ciudadano los impactos de las decisiones que tomó siendo presidente municipal Evaristo. Entonces en ese terreno yo lo respeto, yo no puedo poner en discusión lo que él diga. ¿Pero tú qué veías? ¿Tú estabas adentro? Yo estaba ¿Tú observabas que sí había una cargada para favorecer a un candidato? Bueno, por muchas razones yo tenía objetivamente que guardar distancia. Porque si eres formas parte del arbitraje, tienes que tratar objetivamente de demostrar que no te tienes que dar por enterado, porque estarías preconstituyendo también elementos de vicios en un proceso. Pero guardar distancia no te impedía observar. Sí, por supuesto. Mira, Manuel. ¿Qué observabas? Que sí había los grupos por ahí cargada, la dirigencia nacional interesada en que un candidato fuese el que llegara. Yo creo que en este tipo de procesos, Manuel, se dan muchas manifestaciones y no podemos negar la existencia de grupos dentro del partido. ¿Y cargada? Pero grupos, podríamos llamarlo así. Sin embargo, yo no coincido con esto, voy a decir, porque cuando se abre un proceso, hay distintas manifestaciones y algunas de gente que tiene mayor representación, mayor significación, como puede ser el caso de gobernadores y militantes distinguidos, ex diputados, ex senadores, no sé. Entonces ahí podemos decir, bueno, aquí hay una cargada. Yo entiendo que el término peyorativo de la cargada es y todos nos vamos con él, ¿no? Sin discusión. Claro, Evaristo denunció más que cargada, inequidad, según lo escuché, desproporcionalidad en los... También puntualizó candidato de línea. Sí, bueno, cada quien tiene la forma de calificarlo. Y también dijo, el CEN quiere un dirigente a modo. Bueno, yo no entre otras muchas cosas. Insisto en que yo respeto por el conocimiento y la experiencia que tiene Evaristo lo que él dice. Sin embargo, no puedo utilizar los mismos términos. No, por eso yo te preguntaba, ¿qué observabas tú? ¿Observaste elemento? Yo lo que observé fueron varias cosas. Primero, no pudimos ponernos de acuerdo. Fuimos intolerantes, si se pudiera decir de alguna manera, en coincidir
con proponer a alguien que fuera el que pudiera conducir los intereses, que uniera el partido ante la división que era inminente y que se veía y que se estaba percibiendo en esos momentos, una división de grupos, una pelea encarnizada por lograr el poder. Ya luego no me di cuenta, porque no quise darme cuenta y yo me alejé cuando yo me retiré. ¿O te diste cuenta? De la forma en que cómo se manejó ya el proceso de la campaña para la elección del comité directivo estatal. Desconozco las manifestaciones, lo que hubo, todo lo que se dice. Bueno, pues hay que reconocer el derecho de la gente a decir las cosas, y el derecho de la gente para nosotros el partido es la militancia, lo que se opina, lo que se diga. ¿Te decepcionó cómo se dieron las cosas? ¿Te dio tristeza tú como árbitro que se estuvieran manejando las cosas en el revolucionario institucional a como ocurrieron en ese momento? No me dio ni tristeza ni mucho menos. Digo, hay que estar absolutamente entendido que en un partido político se dan distintas experiencias. No coincidió con lo que yo esperaba simplemente. Pero pues no me decepcionó. Tenemos tantos años en el partido, hemos visto tantas cosas. Y además no siempre está debidamente institucionalizado el apoyo, las manifestaciones de nuestras aspiraciones y las simpatías, ¿no? Dio muestras el PRI de que no es el nuevo PRI que tanto pregonan. Bueno, yo creo que el partido es una cosa y la forma en que se conducen las cosas es otra. Porque el partido tiene una definición teórica muy clara de un compromiso con la democracia, y la democracia entendida como el método en que un pueblo puede participar o una comunidad en decidir quiénes deben conducir sus funciones. Pero al final el partido es resultado de lo que sus líderes y su militancia determinan. Aún así, no puedo admitir que el partido sufra deterioros por las distorsiones que se dan en el ejercicio de su dirección o en el ejercicio de la función pública cuando son postulados nuestros militantes y nuestros miembros y ejercen indebidamente el poder público. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ha ocurrido eso, por supuesto. Bueno, tenemos una clara muestra. En esta recta final. En todas estas no hemos podido restituir la imagen del partido frente a la sociedad y frente a la militancia. Eso del nuevo PRI es un discurso. Pues no, yo creo que es una aspiración. El nuevo PRI... No, es que lo hablan como afirmación, no como aspiración. Bueno, yo no coincido. Dicen los líderes, somos el nuevo PRI. Bueno, yo tengo 40 años, más de 40 años en el PRI, y siempre he escuchado el nuevo PRI desde hace muchas décadas. Y yo creo que es una aspiración que no han alcanzado. Yo creo que lo nuevo es ser coincidente con una realidad actual, con lo que aspira la gente a que sea. Se cortó. Regresamos, problemas de energía eléctrica en nuestra planta transmisora. Estábamos justamente aquí argumentando el tema del nuevo PRI. Yo decía, el nuevo PRI es una aspiración, Tito Villegas. Es una aspiración actual. Pero es un discurso que usan los líderes incorrectamente. Bueno, no, yo creo que si hay una aspiración es correcta, porque la novedad en mi concepto, lo nuevo... Pero es que lo dices como afirmación, Tito. Sí, pero déjame tratar de explicar. La realidad es cambiante. Los problemas hacen cambiar la percepción del ejercicio del poder público y también hacen cambiar la percepción de cómo debe conducirse una organización política como un partido político de interés público, de tal manera que tenemos que estar actual con la sociedad, con la gente, con las causas de las gentes. Y en esa medida podemos hablar de un nuevo partido, uno que no se aferra a prácticas anticuadas y sobre todo, lo más criticable, a vicios antiguos pero que pervierten instituciones. Contra eso tenemos que luchar porque mira. Entonces no puede ser un nuevo PRI cuando se siguen las viejas prácticas. Es que yo entiendo el nuevo PRI como una aspiración actual, porque la democracia como un proceso de decisión de una comunidad sobre el ejercicio de lo que ellos otorgan como poder y que se traduce en el poder público, es un asunto actual constantemente, no es un asunto que se da de una sola vez y para siempre, es un proceso constante y todo tiene que seguir la suerte de lo principal,
No podemos hablar de una democracia por sí y para siempre. Hemos visto, por ejemplo, el cambio de las instituciones democráticas en el país, en la Constitución de la República, que es la ley superior. Nosotros pensábamos que en 1996 estamos dando inicio a una nueva etapa, a una tercera generación, como le llama un líder que yo admiro mucho, que es Manlio Fabio, a una tercera generación de reformas, que fue redactada con una pulcritud. Incluso yo atribuyo a Manlio Fabio una sabiduría política cuando propone una ley del Estado para la discusión de los grandes temas. Regresamos, CFE no nos deja, Tito. Sí, no sé en qué parte nos quedamos. No nos dejan. Será mano negra que no quieran que te escuches esta mañana. No creo, son amigos de la Comisión Federal de Electricidad que tiene todo tipo de críticas de todos los puntos de vista. Yo decía que la democracia, como un concepto de la realidad social, traducida en que la gente tenga el derecho y el poder de decidir quiénes lo van a representar en la conducción de las instituciones del Estado o quiénes lo van a representar dentro de sus organizaciones representativas, como son los partidos políticos, no es un proceso terminado de una sola vez y para siempre. Constantemente tiene que actualizarse, porque la realidad también es cambiante. Lo que no puede cambiar es que hay siempre que respetar ese mecanismo del derecho de la gente a decidir, facilitarle y promover que la gente sea la que decida y que esté convencida que decide. Pero eso es un ideal. Es un ideal. Vemos que los partidos políticos realizan otra cosa. Entiendo que sí, además lo admito. Yo he visto distorsiones que han desacreditado la función del partido. Contra eso tenemos que luchar. Primero, porque un partido político, nuestro partido, como sea el partido, no pueda sufrir las consecuencias del ejercicio indebido tanto de la responsabilidad dentro del partido como de la función pública. Tenemos que separarlo, porque efectivamente es una doctrina, como lo es también en el derecho mexicano. Hay una disposición que debemos leer todos los mexicanos, que dice: todo poder público emana del pueblo y se instituye para su beneficio. Es una doctrina, es una aspiración. Eso es lo que tenemos constantemente que estar actualizando, que el ejercicio del poder público se traduzca en ese presupuesto doctrinario de que se instituye para beneficio del pueblo. 9:15, estoy retrasado en las pausas, vamos inmediatamente a ello. Regresando, Tito, dicen: ¿cómo es posible que alguien que haya sido árbitro no cumpla con los requisitos? ¿Cómo es posible que Tito Villegas, con la experiencia que tiene y siendo el abogado que es, connotado abogado, no haya podido cumplir y le hayan dado palo y se haya quedado fuera de la competencia? Sí, vamos a hablar de eso y también de traiciones. Dicen que amigas tuyas estuvieron en este acuerdo, en esta negociación para favorecer a José Dolores Espinosa May y no dejarte pasar, que no hubiese elección, que no hubiese competencia. Amigas que dicen muchos le han dolido a Tito Villegas, porque estamos hablando de Citlali, de Dios Calles y de Lorena Borregar de los Santos. Volvemos. Desde Villahermosa, Tabasco, la señal que une. 104.1 FM. En Telcel queremos estar más cerca de ti. Te esperamos en nuestro 7º centro de atención a clientes Telcel en Plaza Sendero Villahermosa. Telcel, la red en tus manos. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos además. Con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores precios que hay en electricidad. Compra en Silva y siempre ahí ahorrarás. Y dile a todo el mundo lo que en Silva encontrarás. No hay mejores precios que Silva ofrece ya. Que
son muy bajos precios, garantía y calidad. Tu futuro está en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Ya iniciamos el proceso de admisión 2014 y te estamos esperando. No lo pienses más. Solicita tu ficha de preinscripción en línea y comienza a construir tu futuro hoy. Visita nuestra página www.itsc.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Estudio, tecnología y progreso. La espera ha terminado. Regalón Regalitro ha llegado. En Comex 4. Venta nocturna Liverpool Altabrisa y Liverpool Galerías Tabasco. Hoy viernes 2 y mañana sábado 3 de mayo, de 9 a 24 horas. Hasta 30% de descuento. Además paga hasta julio con tarjetas Liverpool y Fábricas de Francia. O hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Consulte restricciones y tarjetas participantes. Liverpool es parte de mi vida. María, esto ya no arranca. Y para componerlo no me alcanza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar tú? Mira, María, un tractor. No, Juancho, es un robot. ¡Extra Choquito! Sí, pues, y vengo de Camas y Ferguson al rescate de tu economía con poderoso descuento en refacciones, llanta y lubricante de la mejor calidad para mantener fuertísimo tu tractor. Solo llámeme al 351-2635 o búsqueme en Compañía Agrícola Ganadera de Tabasco, Periférico Carlos Pellicer 1000, frente a Plaza Altabrisa, porque con Más y Ferguson ¡todo es posible! La espera ha terminado. Regalón Regalitro ha llegado. En Comex, cuando regalamos lo mejor. En todas nuestras tiendas. En la compra de una cubeta Vinimex o esmalte 100, te regalamos